Amén. Gracias, hermano Manuel Avilés. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida, la salud, las bendiciones. Damos gracias a Dios porque nos permite estar conectados, estar acá, para poder recibir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra? Amén. Muy bien. ¿Por qué existe el sufrimiento? Vemos las noticias, hay guerra. Vemos la historia, terribles holocaustos. Hay pandemias, hay sufrimiento, hay muerte, hay dolor, hay enfermedad. Y no es necesario ver hacia afuera, sino también ver hacia adentro, nuestra propia vida. Nuestra existencia es sufrida. Nosotros vivimos en un constante sufrimiento. Hemos sufrido muchas veces pérdidas, desempleo, escasez, una mala economía. ¿Y por qué nosotros sufrimos esto? Es algo terrible cuando nosotros no sabemos por qué sufrimos, por qué usted sufre, por qué existe el sufrimiento. ¿Por qué? Sufrimos injusticias en el trabajo, podemos tener angustias por las enfermedades, no tenemos una buena salud, sufrimos por nuestros hijos, al ellos tener muchos problemas y nosotros no poder hacer nada por ayudarlos. No podemos simplemente ayudar a nuestros hijos. Y ellos tienen dificultad y eso nos llena de sufrimiento, de estrés, de angustia, de ansiedad. Y comienza usted a sufrir. El ser humano siempre, amados hermanos, amigos, ha buscado la felicidad porque siempre ha sufrido. Quiere alejarse del sufrimiento, del dolor, de lo incómodo y buscar la dicha pura, la satisfacción, la felicidad, la plenitud. Y por eso es que en este trimestre, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando de cómo alcanzar la eterna felicidad. Pero para poder alcanzar la eterna felicidad, usted y yo debemos entender por qué existe el sufrimiento primeramente. ¿Por qué existe el sufrimiento en este mundo? ¿Por qué, si usted y yo somos cristianos incluso, sufrimos? ¿Por qué razón? Si a veces luchamos para obedecer a la palabra de Dios y muchas veces sufrimos aún así, no vemos la bendición de Dios, ¿cómo vamos a encontrar una respuesta? La respuesta está en la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra nos habla del sufrimiento y de la transgresión. ¿Por qué existe el sufrimiento? El sufrimiento, el dolor, la maldad tiene su origen. El origen está desde el principio. El sufrimiento vino después de la transgresión. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 17, y allí nos vamos a encontrar con la advertencia de Dios. Luego de que Dios creara el universo, el cosmos, cada día vio Dios que era bueno. Cada día que terminaba una etapa de su creación decía, qué buena creación es esta. Y esa es la objeción que tienen muchos ateos. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hizo cosas malas? Dicen los ateos. ¿Por qué el universo es como es? ¿Por qué hay maldad en este mundo si hay un Dios benevolente? ¿Por qué razón existe eso entonces? Dios creó un universo excelente, perfecto, bueno. Dios no hace cosas imperfectas, ¿sí o no? Dios no hace cosas malas porque Él es bueno, amén. Dios es perfecto en su creación, pero luego en el día sexto creó al ser humano. Y al crear al ser humano le dio una advertencia a este. Y dice Génesis capítulo 2, verso 17 de la siguiente forma. Desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Palabra del Señor. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedeció a Dios. Amén. Dios le había dicho, no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si tú comes, vas a morir. Esa fue la advertencia de Dios. El ser humano pecó, transgredió, no hizo caso a la advertencia de Dios. Y luego, cuando vemos que la serpiente viene y engaña a la mujer y la mujer come del fruto y la mujer le lleva fruto al hombre, a Adán,
Dice la Biblia que les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos comenzaron a conocer el bien y el mal. Tuvieron ya el conocimiento del bien y el mal. A partir de ahí, nosotros vamos a leer un sinnúmero de sufrimientos que vienen tras la caída del ser humano. Amados hermanos, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, en adelante, nosotros vamos a ver que el sufrimiento comienza a aparecer en la Biblia. Antes de eso no había sufrimiento, antes de eso no había dolor y aflicción. Es hasta este momento que se puede ver, hasta este momento se puede mencionar que hay un sufrimiento. Antes no, la creación era perfecta porque era la creación de Dios, pero luego de que el hombre pecó, transgredió, los sufrimientos vienen tras la transgresión. Miren lo que dice desde el versículo 14. Luego entonces Dios le da un justo castigo a cada uno, una justa retribución a cada uno. Versículo 3, Génesis capítulo 3, verso 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo vas a comer todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Allí comenzó las enemistades. No había enemistades antes. Ahí comienzan las enemistades. A la mujer dijo, multiplicaré en gran medida los dolores en tus preñeces. Ahí comienza el dolor. Antes no existía grandes dolores. Ahora existen grandes dolores después de esto. ¿Ya se fijó? Y darás a luz con dolor a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará a ti. Ahí comienza el sufrimiento de ser gobernado. Ahí comienza el sufrimiento de desear algo y no conseguirlo. ¿Ya se fijó en esto? A la mujer le dijo, tú desearás muchas cosas, pero él te va a gobernar a ti. Obviamente que hay diferentes casos. Hombres que se pasan y hombres que no asumen su rol. Y la mujer manda en ese matrimonio. La mujer gobierna en esa casa. Porque el hombre no asume. Y están los extremos, ya sabemos. Pero qué interesante lo que dice Dios a la mujer acá. Es un sufrimiento para la mujer esto. Y tu deseo será para tu marido. Y él te gobernará. Tú vas a querer muchas cosas, pero él te va a dominar. Ese es un sufrimiento. Pregúntenle a las damas. ¿A quién le gusta ser dominado? ¿A quién le gusta ser gobernado? Pero Dios dijo, no, te van a gobernar. Ahí comienza la opresión, ahí comienza la dominación del hombre por el hombre. Ahí comienza el sufrimiento de ser dominado. Y comienza el ansia de poder. Ahí comienza. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, entonces maldita será la tierra por tu causa. Ahora la creación está bajo maldición desde ese momento. Maldita será la tierra por tu causa. Viene la creación, entonces comienza a tener catástrofes. Comienza a ser un lugar inseguro, ya la creación. La creación comienza a ser un lugar donde no hay una provisión. Y ahí cada quien entonces comienza a salvarse, a buscar cómo sobrevivir, porque el ambiente es hostil. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí comienza el trabajo doloroso y fatigante. Ahí comienza el dolor de tener que desvelarse para trabajar, de tener que mañanear y ver que no hay resultados. Ahí comienza el dolor. ¿Ya se fijó cómo comienza el sufrimiento del ser humano? Y dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá. Usted trabaja y no mira el sol claro. No es suficiente porque hay cardos y espinos. Lo trabaja mucho y hay espinos y cardos, nada más. En vez de producir algo bueno. Y dice acá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí comienzan las enfermedades. Porque ¿qué son las enfermedades? Si no, simplemente etapas que nos acercan más a la muerte. Esa es la enfermedad.
Cada vez que usted se enferma, cada vez que yo me enfermo, simplemente es un latigazo más a nuestro cuerpo para deteriorarlo, para llevarlo a la tumba. Eso es todo. La enfermedad viene para que poco a poco nuestro cuerpo se acerque más y más a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dijo eso. Dios dijo eso, dijo, hasta que vuelvas al polvo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Ahí comienza a ver que todos los sufrimientos comienzan allí. Todos los sufrimientos. Pero esos sufrimientos vienen porque Dios lo dijo, ¿cierto? Dios lo dijo. Dios era el que estaba hablando aquí. Dios le dijo eso a la serpiente, Dios le dijo eso a la mujer y Dios le dijo eso al varón, a la humanidad. Dios le dijo todo lo que iba a sufrir por la transgresión del ser humano. Así que allí está, amados hermanos, el origen. Cómo el mal y el sufrimiento aparecen ya en esta realidad tras la transgresión de la humanidad. Punto número 1. Punto número 2. La transgresión y la muerte. En Génesis, como ya lo leímos en el capítulo 2, en el versículo 17, nos dice, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Palabra de Dios. Y luego vienen todos los sufrimientos mencionados antes. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué es la muerte? Pero antes, para ver la muerte, tenemos que ver la transgresión. La muerte vino luego de la transgresión. ¿Pero qué es transgresión? En la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchas palabras para referirse al mal. Usted encuentra la palabra más utilizada, que es la palabra pecado. Pero hay otras palabras aparte de la palabra pecado. En la Biblia, además de pecado, se encuentra la palabra iniquidad. Y en la Biblia también se encuentra la palabra transgresión. En hebreo, la palabra transgresión es pesha y en griego es paráptoma. Pero esto tiene un significado muy interesante. Cuando nosotros vamos a Romanos, todos vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18, pero la primera parte nos dice algo interesante. Y de hecho Pablo aquí utiliza esa palabra. Utiliza la palabra paráptoma, que es transgresión para referirse al pecado de Adán. Pero vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 17 en la primera parte dice, por la transgresión de uno. ¿De quién? De Adán. De uno solo reinó la muerte. ¿De dónde viene la muerte? Que causa mucho dolor y mucho sufrimiento. Por la transgresión de uno. Verso 18. Por la transgresión de uno, paráptoma, vino la condenación a todos los hombres. La condenación de sufrir en esta existencia. Por un pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí vino la muerte, vino el dolor, vino el sufrimiento, vino la aflicción, vino la condenación. ¿Pero por qué? Por la transgresión de uno. La palabra transgresión o pesha o paráptoma significa traicionar la confianza. Pero ¿por qué Pablo aquí no utiliza la palabra hamartía, que significa pecado? ¿O por qué uno utiliza otras palabras como iniquidad, sino transgresión? Porque eso fue lo que hizo la humanidad, amados hermanos. La transgresión de uno, de la humanidad, fue traicionar la confianza de Dios. Dios puso al hombre sobre la tierra. Dios puso al ser humano para que fuera regente de Dios. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria y misericordia. ¿Por qué? ¿Qué es? Lo hiciste poco mejor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Pero ese ser humano transgredió. ¿Qué hizo? Traicionó la confianza. Había un mandamiento, había un acuerdo, había algo que Dios había establecido. Todo árbol puedes comer, menos de uno, que es el que está en medio del conocimiento del bien y el mal. Entonces el hombre dijo, sí, está bien, ok, lo voy a cumplir. Pero luego no cumplió. Eso se llama transgresión. Traicionar la confianza de Dios. El hombre le dio la espalda a Dios. Eso es transgresión. Le dio la espalda completamente.
Él sabía qué era lo que había que hacer, cuál era el acuerdo entre Dios y la humanidad, pero el hombre dijo, yo le doy la espalda a Dios. Y ahí con esto que acabo de decir, vamos a entender la razón de la prohibición. A ver, dice el ateo, dice el que no cree en Dios, ¿por qué razón Dios, al crear todo bueno y puso al ser humano en un jardín, le puso un árbol para que pecara? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Adán y Eva, el árbol. Clases que veíamos desde niños, los que estuvimos desde la clase de niños. Pero ¿por qué Dios pusiste ese árbol, bendito Dios mío, en medio del jardín? ¿Por qué lo pusiste y no lo puso en un rincón, afuera, escondido, para que por lo menos no lo viera, ¿cierto? Así no pecara el hombre. Lo puso en medio, mire, a la vista de todo. ¿Qué significa que lo puso en medio? Que es bien visible. Estaba ahí, en medio. ¿Por qué razón Dios puso al ser humano en un huerto donde en medio del huerto, el huerto del Edén, había un árbol que no podía comer? ¿Por qué se lo puso? Amados hermanos, Dios es un Dios creador perfecto. Amén. Y cuando Él crea, hace las cosas perfectas. Y el ser humano, Dios quería que el ser humano fuera perfecto. Porque Dios es un creador que crea las cosas perfectas. Entonces, cuando Él quiere que el ser humano sea perfecto, tiene que probarlo primero, porque si no, no es perfecto. ¿Sí o no? Cuando usted fabrica algo, usted tiene que probar. A ver, ¿cómo quedó esto? Sí, está bueno. Tiene que probarlo, ¿cierto? Cuando uno fabrica cualquier cosa, un celular, un micrófono, se tiene que probar para ver si funciona, si sirve. Entonces, el ser humano, para llegar a ser perfecto, para llegar a la inmortalidad, porque no era inmortal ahí. Hay que entender bien, porque si hubiera sido inmortal, no muere, ¿cierto? Porque murió después. Entonces, el ser humano estaba en vías de llegar a la inmortalidad y Dios quería que fuera perfecto, participante de la naturaleza divina, pero para eso tenía que ser probado. Dios conoce el bien y el mal. Así que cuando la serpiente le dijo a Eva, no van a morir, ahí es una mentira, pero cuando la serpiente le dijo a la mujer, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Preguntémonos, ¿Dios sabe el bien y el mal? Sí, Dios conoce el bien y conoce el mal. No podemos decir, Él ignora lo malo, ¿no? Por eso juzga rectamente. Él conoce el bien y el mal. Pero ¿por qué Dios, se pregunta el ateo, el que no quiere creer, puso un árbol para pecar? Pero más allá de eso, ¿por qué Dios puso un árbol para obtener conocimiento del bien y el mal? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué Dios prohibió al ser humano obtener el conocimiento del bien y el mal? ¿Acaso Dios quiere que el ser humano sea ignorante? ¿Quería que Adán y Eva fueran siempre ignorantes del conocimiento del bien y el mal? ¿Acaso Dios, nuestro Dios, es así? ¿No quiere que conozca la verdad el ser humano? ¿Lo quería tener ignorante? No. Sino que nuestro Dios, dice la Biblia, que es un Padre. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? Amén. Dios es nuestro Padre. Y usted como padre, como madre, va a comprender más esto porque lo va a sentir. Viene usted, tiene un niño, un hijo, pero ese niño va creciendo. Ese niño no sabe todas las cosas. Ese hijo suyo, esa hija suya, al principio es una bebé, un niño, pero ese niño no sabe todas las cosas. Así que usted tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo. Le dice algunas cosas para que vaya aprendiendo y luego le va a decir todas las cosas, ¿sí o no? Entonces el ser humano era un niño, la humanidad era bebé en ese momento. Tenía que pasar la prueba primero. No, dice Dios, todavía no vas a obtener el conocimiento y el bien y el mal, porque tú no eres omnisciente. Dios es omnisciente y conoce el bien y el mal. Dios quería que el ser humano fuera perfecto como Dios, pero para ser perfecto como Dios, tiene que ser como es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno por naturaleza, porque elige hacer el bien siempre y no el mal, aunque sabe lo malo. ¿Sí o no que Dios es así? Decimos, Dios es bueno, amén.
¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno, pero ¿por qué es bueno? Si puede hacer lo malo y no lo hace. ¿Por qué? Dios no solo sabe lo bueno y lo malo, sino que puede hacer lo que quiera hacer, pero no hace lo malo, sino solo lo bueno. Entonces Dios quería que el ser humano llegara a ser así. Pero para que el ser humano tenía que llegar a ser, necesitaba la libertad de Dios también. Dios es libre de hacer lo que Él quiera hacer, sí o no. Amén. Ahí está. Dios es libre de hacer lo que Él quiera hacer. Pero Él siempre es bueno. Siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces el ser humano, Dios quería que el ser humano fuera bueno como Dios. Bueno al tal punto de tener la libertad de hacer lo que quiera hacer como Dios, pero elegir siempre el bien. Pero para llegar a eso, tenía que pasar la prueba primero. No era que Dios no quería que fuera un ignorante el ser humano. Tampoco lo hizo un robot para decir, te voy a programar para que tú siempre hagas lo bueno. Y si intentas hacer lo malo, como estás programado como una máquina, no lo vas a poder hacer. No, porque si fuera así, no fuera un ser perfecto. Un ser que Dios quiere que el ser humano sea perfecto. Por eso la Biblia dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Dios quiere que sea perfecto. Dios quiere que yo sea perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Por eso el propósito es irnos perfeccionando. Por esa razón es que Dios puso el árbol en medio. Tenía que pasar la prueba para llegar a ser perfecto. Por eso Dios puso un árbol donde usted iba a obtener el conocimiento del bien y el mal. Porque Dios le dio al ser humano dos opciones. La primera, hombre, dice Dios, elige libremente confiar en mí. Eso es lo que Dios quería. Elige libremente tener fe en mí, confiar en lo que yo te diga, en lo que yo te mande. Déjate guiar por mis instrucciones, por mi sabiduría. Porque tú no eres un omnisciente para que conozcas todas las cosas. Yo sí, dice Dios. Y como yo sé todas las cosas, confía que lo que yo te estoy diciendo es bueno. Es justo, es verdadero, es conveniente, es lo mejor que tú puedes hacer. Esa es la primera opción. Pero el ser humano, ¿qué hizo? La segunda opción. El ser humano dijo, no, yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero creer en Dios. Yo no quiero dejarme guiar por Dios. Yo quiero definir el bien y el mal en mis propios términos. Así que él abandonó la confianza en Dios para obtener él mismo el conocimiento del bien y el mal, para que él mismo supiera qué es bien y qué es mal, y así decidir él solo. Eso es lo que hizo el ser humano. Dios le dio esa libertad para que fuera perfecto, pero él eligió entonces la imperfección, el ser humano. Y así, amados hermanos, nosotros muchas veces somos, incluso ahorita que somos cristianos. Sea usted impío o cristiano, muchas veces esa es la tentación que tenemos cada día en nuestra vida. ¿Sabía usted que usted siempre tiene un árbol? Cada mañana usted tiene un árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuándo usted come de ese fruto? Cada vez que usted decide seguir su propia opinión, su propia sabiduría, lo que usted cree, lo que usted piensa, es que yo creo que esto es así, y rehúsa seguir lo que dice la palabra de Dios. Usted come porque usted quiere saber lo bueno y lo malo por usted mismo. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero es que yo creo por otra cosa. Y está el predicador, está el maestro, el evangelista, enseñándole. Y usted dice, eso no es así. Eso no es así. Pero si Dios le está diciendo que esto es así, es que eso no creo que sea así. Pero si la Biblia dice, y hace caso omiso a lo que la Biblia le enseña. Hace caso omiso a lo que le está diciendo la palabra. Y le leemos el texto, y le analizamos el versículo, y no quiere creer que eso sea de parte de Dios, porque usted quiere comer el árbol de la ciencia, el bien y el mal, para saber por su propia opinión, por su propia inteligencia, por su propio discernimiento, qué está bien y qué está mal para su vida. Pero usted y yo no somos omniscientes.
No sabemos todas las cosas. Dios sí. Por eso Dios le dice en su palabra, déjate guiar por mí. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que sientes, en lo que opinas, en lo que te parece, en tus propios razonamientos, sino déjate guiar por lo que diga la Biblia, por lo que diga la palabra de Dios. Déjate guiar. Pero usted y yo muchas veces cuestionamos la escritura, cuestionamos la predicación, cuestionamos la enseñanza y decimos que esto no es así. Pero usted no sabe todas las cosas, ni yo, para decir qué está bien y qué está mal. Dejémonos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Por esa razón Dios prohibió que el hombre comiera el árbol para que él, como un bebé con mucho conocimiento, no hiciera las cosas mal. Y fue lo que realmente terminó haciendo el ser humano. Así que, amados hermanos, la transgresión de la humanidad trajo como consecuencia la muerte. ¿Y qué es la muerte espiritual? Número 3, la ausencia de Dios. Esa es la muerte. El día que del comas, ciertamente morirás. Y la palabra muerte significa separación. La palabra muerte, que es la muerte espiritual, es la ausencia de Dios. Y por consecuencia, el cuerpo físico se muere, se pudre y va a la tumba. Tercero, la ausencia de Dios, eso es la muerte espiritual. ¿Cómo la muerte es la ausencia de Dios? Mire lo que nos dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, pero sus pecados, los pecados que usted hace, los que hago yo, hacen una división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados hacen que Él oculte su rostro para no escucharlo, ni escucharme a mí. Ahí está la separación. El pecado es como una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Dios es santo y significa que Él no es impuro. No puede convivir, tener coinonía con lo malo. Porque Él es perfectamente santo. Él es 3 veces santo. Él es santo, santo y santo. Por lo tanto, no puede tener comunión con las tinieblas. Así que el pecado de nosotros hace una división entre Dios y nosotros. Y eso es la muerte. Eso significa que cuando Dios le dijo al hombre, el día que de él comieres ciertamente morirás, no solo estaba diciendo que su cuerpo se iba a convertir en polvo, sino que también estaba diciendo, si tú comes del árbol, me estás indicando a mí que tú quieres vivir tu vida como tú quieres vivirla. Eso es lo que Dios está diciendo. Y si tú comes del árbol, del conocimiento y del bien y el mal, me estás diciendo a mí, me estás indicando a mí, que tú quieres conocer por tu propia cuenta lo que está bien y lo que está mal en tu vida y no quieres que yo te guíe. Muy bien, yo me aparto de ti. Esa es la muerte. Y una vez que Dios se aparta de nuestra vida, viene el sufrimiento. Usted comienza a sufrir, comienza a experimentar dolor, comienza a sentirse molesto, enojado, insatisfecho, inconforme, porque está sufriendo. Eso es un infierno. No tiene paz, tiene rencores, resentimientos, odia a la gente. No tiene paz. Eso es sufrimiento. Ese sufrimiento es la ausencia de Dios en su corazón. Cada vez que usted dice, yo voy a decidir cómo vivir mi vida, Dios dice, te entrego entonces yo me aparto para que tú vivas la vida como tú quieres vivirla, porque tú sabes qué está bien y qué está mal. Dios dice, tú sabes más que yo, parece. Y por eso no te dejas guiar por lo que te enseño. Y es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Así que la muerte espiritual, amados hermanos y amigos que están aquí, que están conectados por la gracia de Dios, la muerte espiritual es la ausencia de Dios. Mire Romanos capítulo 1, lo que dice cómo Dios entregó a la humanidad. Y esa es la muerte espiritual. Y por eso viene el sufrimiento. Y así respondemos a la pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento? Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué cosa se revela desde el cielo?
la ira de Dios. ¿Y qué genera la ira de Dios? Sufrimiento, de hecho que sí, mucho dolor. Porque lo que de Dios se conoce al mundo le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles al ellos ver la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, la humanidad, Adán y Eva, al principio, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está. Ellos dijeron, no, yo quiero vivir mi vida como me parece a mí. Pero la Biblia dice tal cosa. Pero la palabra, miren, la enseñanza, en el estudio bíblico que estamos haciendo, pero es que yo creo que otra cosa, creo yo. Se envanecieron en sus razonamientos, pensaron que sus razonamientos son más grandes que los razonamientos que Dios tiene aquí en su palabra. Se envanecieron en sus razonamientos y por eso su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, esta gente, muchas veces nosotros, aunque seamos cristianos, nos envanecemos tanto pensando que tenemos razón, aunque la Biblia no diga eso, y eso hace que nos convenzamos a nosotros mismos que estamos haciendo bien cuando estamos haciendo mal. ¿Ya vio? Porque yo quiero comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque yo quiero saber qué está bien y qué está mal, pero yo lo digo. Viene usted y dice, yo lo digo. Nadie me va a decir nada, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a decir lo que está bien y lo que está mal, aunque alguien le diga de la palabra de Dios, ni la palabra de Dios, aunque muchas veces lo negamos. Pero mire, aunque no sea alguien un predicador, si es un hermano e incluso alguien del mundo, le dice algo que está basado en la palabra de Dios, aunque sea un impío. A mí, personas del mundo que no son de la iglesia, bautizadas, a mí me dicen algo de la palabra de Dios, ahí Dios me está hablando. Pero a veces nosotros no vemos a Dios hablándonos ahí, vemos al predicador que me cae mal, o al evangelista, o al hermano, o al mundano. Y para justificarnos nosotros mismos, nos enfocamos en, pero vos qué me decís, o qué me estás hablando a mí, porque nuestros razonamientos se entenebrecen. Entonces, ¿por qué? Porque quiere usted vivir su vida a como quiere vivir su vida y yo mi vida a como yo creo que está bien y está mal. Haciendo caso omiso a lo que Dios está diciendo. Dice el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la idolatría. Y ahí comienza a hablar de la idolatría. Verso 24, mire qué interesante lo que dice de Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La palabra allí entregar significa Dios los abandonó a su suerte. Eso significa entregar. Dios los abandonó a su suerte. Ok, dijo Dios, ¿tú quieres hacer eso? Está bien, yo me voy de aquí, sí. Porque no tengo comunión con las tinieblas. Eso dice Dios. Entonces, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a su suerte, los abandonó a su suerte en las concupiscencias de sus corazones. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué existe el sufrimiento en este mundo? Porque el mundo le dio la espalda a Dios. Dios abandona al mundo. Y el mundo sufre las consecuencias de su propia iniquidad. Y no solo el mundo, en nuestra vida lo hemos sentido. Dice la palabra, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, y comienza a hablar de la homosexualidad, por ejemplo, y de muchos pecados. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, ¿dónde está la muerte espiritual? Ellos le dan la espalda a Dios. Entonces dice aquí, ellos, ¿quiénes? La gente, todos nosotros. Aquí yo no estoy hablando de la gente de afuera. Estoy hablando de la humanidad. O sea, nos incluimos todos. Nos incluimos todos. Cuando ahí dice ellos, somos nosotros. Sí, nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cuándo, hermano, yo no apruebo tener en cuenta a Dios? Cada vez que usted toma sus decisiones y no toma en cuenta a Dios, no ora o no se deja guiar por lo que dice la palabra y usted decide porque usted decide. Ahí no está tomando en cuenta a Dios. No está tomando en cuenta a Dios. Es que a mí me parece que, ¿y sabe qué?
nuestro necio corazón se entenebrece tanto que nosotros nos comenzamos a imaginar a un Dios que no es Dios. A veces decimos, es que yo creo que Dios me entiende. Yo estoy pecando, pero yo creo que Dios me comprende. Entonces yo me imagino que Dios es de una forma, cuando la Biblia me dice que Dios no es así como yo, me lo estoy imaginando. Dios no es como usted se lo imagina, o yo me lo imagino. Dios es como es. Amén. Dios es como es. Dios es como es. ¿Y cómo es? Como dice la palabra de Dios. Es perfecto, es puro, es santo, es justo, es misericordia, es amor. Entonces yo muchas veces para justificar mi actuación, como no tomo en cuenta a Dios, yo me imagino que Dios es tranquilo, pasivo, buena onda. Él me comprende aunque esté en pecado, aunque esté mal, aunque Dios quiera que le sirva más y mejor, pero es que Dios me entiende, me va a esperar. Entonces yo me imagino que Dios es un Dios diferente al de la Biblia. No, amados hermanos, no estemos pensando que Dios es un Dios diferente al que dice la palabra. Correcto. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez la palabra de abandonar a su suerte, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Hala, Señor, Dios mío! ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios nos abandona a nuestra suerte y entonces la mente en nosotros es reprobada. Y comenzamos a hacer cosas que no conviene, que no le conviene a usted y comienza a sufrir. Comienza a sufrir. Comienza a experimentar dolor y aflicción. ¡Ay, vivo estresado! Vivo angustiado, vivo deprimido, vivo afligido. Pero todas las cosas y las decisiones que tomé, yo mismo las tomé por mi mente reprobada, porque no tomé en cuenta lo que dice la Biblia. Correcto, esto de hecho es una rebeldía. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ojo, Diego, desobediente a los padres. Mire lo que dice la palabra. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, en el fondo saben que no está bien, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí está, Génesis 2:17. El día que del coma, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, un texto que nosotros lo analizamos en el tema de la Matrix. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos que en el mundo estamos en la Matrix, Efesios 2, 1 en adelante, dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí está la muerte espiritual. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Lo que hace el mundo. Conforme al diablo. El espíritu que opera, que domina a los hijos desobedientes. Llámese inconverso, o llámese cristiano bautizado que va a la iglesia los domingos. Si usted no obedece a lo que dice la palabra de Dios, el diablo está operando sobre usted y hay muerte espiritual. Entonces dice acá, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la muerte espiritual. Primera de Juan 1, 5 al 6. Mire lo que nos dice, aquí ya Juan está hablando directamente a nosotros los que ya somos bautizados, a los que vamos a la iglesia. Dice primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos, Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, cuando dice la Biblia que mentimos, es que no es cierto que tenga comunión con Dios. ¿Cuántas veces usted y yo decimos, Dios está conmigo? Ajá.
Dios está conmigo. Dios está aprobándome, Dios me está respaldando. Pero dice la palabra de Dios que no es así. Miren lo que dice la palabra. Mentimos, no es cierto. Aunque usted y yo digamos, Dios está conmigo. Yo sé que tengo comunión con Dios. Yo tengo coinonía con Él. Yo me comunico con Él. Él me entiende y me comprende y yo le hago caso, lo que Él dice. Pero si ando en tinieblas, mentimos. O sea, no es así. No es así. No tengo comunión con Dios si yo ando en tinieblas y no practicamos la verdad. ¿Y cuándo andamos en tinieblas si Dios es luz? Mire lo que nos dice 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz, el que tiene comunión con Dios, el que dice Diosito está conmigo y aborrece a su hermano, odia a su hermano, no le agrada a su hermano, le cae mal su hermano, no le habla a su hermano, no saluda a su hermano, está todavía en tinieblas y es mentira que usted diga, Diosito está conmigo. El que ama a su hermano permanece en la luz, entonces Dios está con él y en él no hay tropiezo, no hay sufrimiento. Pero el que aborrece a su hermano, lo aborrece tanto que yo no voy a donde está él porque me cae mal, no me gusta. Entonces muchas veces abandona la iglesia, abandona los estudios bíblicos, porque no puede tener esa comunión, esa cercanía con el hermano, porque no le agrada. Tenga razón o no tenga razón, porque hay que amar. No es fácil, pero la Biblia no dice que hay que amar. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, amados hermanos, si a usted le cae mal a otro hermano o su familiar, no le gusta, le desagrada, le aborrece, está en tinieblas y es mentira cuando usted dice, o yo digo, porque esta palabra es para mí y para todos, nosotros. Es de parte de Él para nosotros. Sea usted, sea yo, seamos nosotros. Diosito está conmigo, no es verdad, porque aborrezco a mi hermano, porque me cae mal mi hermano, pues no puedo transar con él, no le hablo mucho, no lo saludo, no estoy con él, no puedo compartir una comunión con él, no puedo compartir un refrigerio con él, porque cuando no hay comunión, no quiero ni comer con él. De hecho que sí, yo no como con alguien que me cae mal, como con alguien que me cae bien. No me gusta estar ahí. Si usted aborrece a su hermano, está en tiniebla y por eso tropieza muchas veces. O yo muchas veces tropiezo por eso. Y ahí está la razón de por qué existe el sufrimiento en su vida. Por eso sufre mucho usted y por eso sufro mucho yo, amados hermanos. Por eso vivimos en sufrimiento. Porque ¿qué dice aquí la palabra? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque en las tinieblas le han cegado los ojos. Ni siquiera entiende por qué sufre. Muchas veces ni siquiera entendemos por qué nos pasan las cosas y solo estamos enojados e inconformes porque las tinieblas nos han cegado los ojos y los ojos son el entendimiento. ¿Por qué? Porque me cae mal el hermano. Pero dice que el que ama a su hermano está en luz y en él no hay tropiezo. Oiga, en él no hay tropiezo que lo haga sufrir. Pero si usted sufre, tiene que poner cuidado. Si yo estoy sufriendo, pregunto, hermano Arcia se pregunta a sí mismo, ¿hay algo que me incomoda? ¿Hay algo que estoy sufriendo? Tengo que preguntarme, ¿qué hay dentro de mí? Entonces, Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, estar destituido de la gloria de Dios es estar expulsado de la presencia de Dios. Simplemente no es estar con Dios, no es tener comunión con Dios. Dios no está conmigo porque Dios no habita en tinieblas. Entonces, Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al estar lejos de su gloria, viene el caos, el dolor, el sufrimiento. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Esto le pasó al pueblo de Israel. Amados hermanos, hay una historia final que quiero contar. Está en 1 Samuel capítulo 4. Y aquí vamos a ver una historia trágica de cuando la presencia y la gloria de Dios abandonaron al pueblo de Israel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 4,
versículos 19 en adelante, pero mire lo que le dice la palabra de Dios. En esta historia de tragedia, porque así fue una tragedia esta historia. Y esta historia está, como dice Pablo, para que no nos pase a nosotros como iglesia, como individuo, como familia, como matrimonio. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Oiga la historia. En aquel tiempo salió Israel y tuvo guerra contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo pagano que siempre le hacían guerra a Israel. E Israel acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, oiga, aquí como que se trabó. Nadie ganaba, ahí se trabó el combate. Israel fue vencido finalmente después delante de los filisteos, los cuales los filisteos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Ya se fijaron por qué se preguntaron esto? Si Dios está con nosotros, si Diosito está conmigo, ¿por qué nos hirió? ¿Por qué perdimos entonces contra los filisteos? ¿Por qué? Mire la respuesta, digo, ya sé, dijeron ellos. Oigan la gran idea que tuvieron. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Se acuerdan del arca? El hermano Ever Sánchez predicó acerca del mover de su presencia. Y él nos explicaba que esa arca, el arca del pacto, ahí simbolizaba el pacto que Dios había hecho con Israel y que la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Ellos tuvieron una gran idea. Pésima idea, mejor dicho. Pensar que Dios es como un amuleto de la suerte. Pensar que Dios es un talismán. Pensar que llevar el arca a la guerra les iba a dar la victoria. Porque ellos se estaban acordando cómo Josué, cuando llevó el arca con los levitas y marcharon alrededor de las grandes murallas inexpugnables de Jericó, y luego después del grito descendieron y fueron destruidas esas murallas. De seguro que si llevamos el arca vamos a vencer también a los filisteos. ¿Ya se fijó la lógica? Pero les salió mal, porque Dios y su presencia no va a otorgar la victoria cuando hay iniquidad, porque Él es santo. Dios es santo, amén. Diga conmigo, Él es santo. Amén, Él es santo. Él es santo. Traigamos el arca, dijeron, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así que cada vez que usted o yo oramos, Señor Diosito, líbrame de esto, saname de esto, haceme tal cosa. Así ellos pensaron que Dios les iba a contestar. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Wow, ellos pensaron, aquí ganamos como cuando vencimos a Jericó, porque también tembló la tierra. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, o sea, una voz de júbilo es un grito de guerra, ¡ah! Con fuerza, esa es una voz de júbilo. Dice aquí la palabra, cuando oyeron ellos, los filisteos, la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes no estaba Dios con ellos, por eso vencíamos, ahora está con ellos. Ay Diosito, ay, dijeron. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses, los mismos que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto.
Parece que estos filisteos tenían más reverencia de Dios que los israelitas. ¿Ya se fijó? Estos filisteos eran más reverentes de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros no somos reverentes ante su presencia. ¿Cuántos sabemos que Dios está aquí? Amén. Dios está acá. Dios está cuando usted está escuchando la palabra, cuando está alabando. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No prestamos atención. Conversamos, perdemos la reverencia o no cantamos con la devoción que merece el Señor. Estos filisteos parecen más reverentes que Israel. ¿Y qué dijeron? Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos nos han servido como esclavos. Sean hombres y peleen. Eso fue lo que dijeron los filisteos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y el arca de Dios, la misma arca que mató a Usa, cuando irreverentemente la tocó, pensando que sus manos eran más santas que el lodo de la tierra. ¿Qué pasó con esa arca? Mire, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El sufrimiento se apoderó de Israel. ¿Y el arca? El arca de Dios fue tomada por los enemigos de Israel. ¿Y ahí? Se suponía que tenían que vencer, no estaban con Diosito, pero perdieron. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Versículo 19. La nuera de Elí, luego que Elí murió, era sacerdote y era bien gorditito, él, dice la Biblia. Elí era un sacerdote gordito. Le dijeron, se fue el arca, perdimos. Se echó para atrás y se desnucó y se murió. La nuera estaba embarazada. Se dio cuenta que había muerto su suegro y su esposo. El esposo en batalla, que el arca había sido tomada. Israel había perdido, aún con todo y el arca ahí. Dice el versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, cercana a dar a luz, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Fue grande el estrés, la angustia, que hizo que diera luz rápido y no más. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. ¿Y qué tiene que ver esta mujer embarazada con todo esto? Mire lo que dice el 21. Y llamó al niño Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Le puso al bebé Icabod, que significa se fue la gloria de Israel. Se nos fue Dios, se nos fue su presencia por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod, el nombre trágico para un bebé, ¿sí o no? Es trágico ese nombre. Icabod, el pobre bebé le iban a decir cuando fuera grande, hey Icabod, vení para acá, haceme caso. Imagínese usted, ¿y qué significa Icabod? Hey, vení, la gloria de Dios se nos fue, hace caso. Eso significa. Y cada vez que lo mencionaran al niño, llamándole Icabod, significa Dios nos abandonó. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es la ausencia de Dios. Amados hermanos, nos hemos dado cuenta en esta mañana con este mensaje que el sufrimiento existe debido a la ausencia de Dios. El sufrimiento existe debido a la ausencia de Dios. No se le olvide esto. Pues la palabra del Señor nos ha mostrado que, número 1, el mal y el sufrimiento aparecen tras la transgresión de la humanidad. Número 2, cómo la transgresión, vimos, de la humanidad trae como consecuencia la muerte.
Y número 3, cómo la muerte es la ausencia de Dios y el origen del mal y del sufrimiento. Entonces, estas verdades espirituales que la palabra de Dios nos ha dicho en esta mañana, nos dicen que el sufrimiento que usted y yo podríamos estar experimentando en estos momentos, o el sufrimiento que hemos experimentado a lo largo de la vida, tienen su origen cuando en su vida y en mi vida, hermanos, amigos, existe un área donde no está la presencia de Dios allí, completamente presente, consciente y formada en nosotros. Preguntémonos entonces, hagámonos esta pregunta: si esto es cierto, ¿en qué áreas de su vida y en qué áreas de mi vida, amado hermano, está experimentando sufrimiento? ¿Será que usted está sufriendo en su vida laboral porque su jefe le manda a hacer cosas que no está de acuerdo? ¿Acaso llora por sus hijos llenos de problemas o que no quieren nada con Dios? Usted podría estar sufriendo porque no cuenta con una buena salud. Sus relaciones son muy conflictivas, su vida completamente llena de dificultades. Reflexione en esto entonces. Y si la causa de su sufrimiento, la causa de mi incomodidad y mi molestia es que la presencia de Dios no está allí en mi vida, en esta área de mi vida, puede que el pecado esté haciendo una separación entre Dios y usted en esa área de su vida y por eso está sufriendo. Iglesia, la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos eternamente felices. Gócense en mí, pero permanezcan en mí, dice Dios. Pero ¿cómo poder encontrar la eterna felicidad? Primero reflexionemos si lo que estamos sufriendo es porque tal vez Dios no está con nosotros, porque el sufrimiento es la ausencia de Dios. Pero tampoco se pierde el próximo domingo el mensaje Enemigos, para que sepa más de cómo encontrar la eterna felicidad. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.